Bueno, buenas tardes a todos. Alguna gente se está incorporando, pero en honor a todos los que estuvieron puntual, vamos a dar inicio a este panel sobre la reforma judicial, uno de los temas del momento, probablemente junto con la pandemia y la cuarentena. Yo soy Juan Curuchet, de Abogados Esenciales. ¿Qué es Abogados Esenciales? Bueno, simplemente al venir la cuarentena y constatar los abogados del área metropolitana, las dificultades para trabajar, una feria que se fue extendiendo, resultó natural vincularnos entre nosotros con un conjunto de preocupaciones e iniciativas para hacer que sea posible tener normas sanitarias que nos protejan de la pandemia, pero al mismo tiempo tener el Poder Judicial abierto, ya que a la mayoría de nosotros nos parece inconcebible que ante una crisis la respuesta sea que la justicia esté cerrada, ¿no? Así que, lamentablemente, salvo unas pocas excepciones, principalmente en el fuero penal, la regla ha sido que los tribunales estuvieron cerrados como regla general, e incluso ahora recientemente, pese a que hay un cronograma de reapertura, ese proceso es muy, muy lento, con una serie de actos procesales básicos que no pueden cumplirse, ¿no? Por supuesto, quien sigue la política, yo fui en el ciclo anterior, presidente del Banco de la Provincia junto con María Eugenia Vidal, ¿no? Ahora, en este contexto de dificultades en tribunales, aparece de sorpresa, en forma, a mi juicio, inoportuna, la reforma judicial, que es una reforma que los abogados que estamos en el día a día nos parece que no aborda ninguno de los temas de calidad de servicio y de eficiencia y de acceso a la justicia que cotidianamente se plantean. Y es por eso que se ha instalado ante la opinión pública que el objetivo principal de la reforma judicial no es el que se declama, sino el consagrar la impunidad de Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno. Pero precisamente el tema que vamos a debatir, con las distintas visiones que nos expresan eh, tres figuras con muy larga trayectoria en la materia. Va a empezar hablando la diputada nacional Marcela Campagnoli, porque va a poder estar parte de esta charla, después tiene que retirarse un poco antes, después lo hará el diputado nacional Pablo Tonelli, y por último Germán Garabano, el exministro de Justicia. Breve palabra sobre Marcela Campagnoli. Todos sabemos que es diputada nacional, pero tiene una larga trayectoria, ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, además es profesora de Historia del Instituto de Profesorado del Consejo Superior de Enseñanza Católica, fue concejala en el partido de Pilar, pertenece a la coalición cívica, y de joven, sigue siendo joven, pero cuando era chiquitita, digamos, tuvo muchos años de carrera en el Poder Judicial, así que tiene una larga experiencia en el tema y está muy comprometida con los temas de la justicia. Por supuesto, muchos saben, es hermana del fiscal Campagnoli, que no por casualidad fue víctima de un embate muy fuerte hace unos 6, 7 años atrás, ¿no? Así que la dejamos en compañía entonces de Marcela Campagnoli, que va a dar inicio a este análisis de los proyectos de reforma judicial hoy presentados. Muchas gracias. Ahí está. Hola a todos, gracias Juan por la presentación, por la oportunidad más que nada. Un gusto compartir el panel hoy con Pablo y con Mariano, así que bueno, a las cosas, argentinos. Reforma judicial. Tenemos 15 minutos para hablar, creo que voy a tardar menos porque soy bastante concreta. Pero definiciones cortitas, inoportuna, como bien dijo Juan. ¿Por qué inoportuna? Porque estamos en medio de la peor crisis argentina económica, social, previsional, laboral. Entonces no es el momento para mandar una reforma cuestionada, donde no se construyeron los consensos, y donde deberíamos estar todos, gobiernos, legisladores y órganos del Estado, buscando la manera para poner al país de pie después de que podamos salir de esta pandemia, que hoy nos enteraremos si salimos o no. Chan, chan. Bueno, inoportuna. Pretenciosa. ¿Por qué pretenciosa? Porque dicen reforma judicial, pero lo único que reforma es el fuero federal. Es la justicia de Comodoro Pi principalmente, y una sarta de juzgados en el interior del país que no sé cuál es la evaluación que se ha hecho para que en algunas provincias se crean 6 juzgados federales nuevos. No sé qué evaluación han hecho, cuál es el criterio que han utilizado para ver qué cantidad de sentencias se editarán por año, para saber
cuál es la necesidad real de crear tantos cargos, porque al lado de esos cargos de jueces se crean los de fiscales, se crean los de defensores, son 379 cargos en total que se van a crear. Entonces, inoportuna, pretenciosa, atrasada, porque estamos en las puertas de que se instale en todo el país el Código Procesal Penal, que cambia el sistema inquisitivo que tenemos hoy en cabeza del juez, el impulso de la acción penal, por ponerla en cabeza del fiscal, es decir, con el sistema acusatorio. Ya este código entró en funciones en algunas provincias del norte, y bueno, ya existen otras provincias ya de antes, entonces, pero estamos a las puertas de que se instale en todo el país, entonces es una reforma que nace atrasada. Por otra parte, en la época de Menem se aumentaron de 6 a 12. ¿Mejoró la justicia por eso? No, no mejoró. ¿Qué te hace pensar que esta cuadruplicación que se va a hacer de los juzgados en la ciudad de Buenos Aires va a mejorar el sistema, cuando sabemos que el problema que tenemos es la cantidad de instancias de apelación que tenemos en el proceso penal, que por compararlo con un país, con Chile, por ejemplo, vos en Chile recién podés apelar cuando hay sentencia. Acá podés apelar el procesamiento, podés apelar la elevación a juicio, después la sentencia, además de las chicanas que se pueden llegar a poner algunos abogados que son habituales para ello. Entonces, inoportuna, pretenciosa, atrasada, abusiva por el gasto que va a significar estos 379 nuevos cargos, más los empleados de esos 94 juzgados que se van a crear, además de los empleados que van a tener las fiscalías y defensorías. El gasto que estima el gobierno es de 850 millones, el gasto que estima Juntos por el Cambio es de 3.000 millones por año. Entonces, ¿está la Argentina en este momento para esta reforma? Estamos con los recursos para poder afrontar esta reforma innecesaria, inoportuna, abusiva y atrasada. Nace vieja esta reforma. Pero además es una reforma equivocada, porque el presidente, cuando presenta el proyecto, dice que él había estado leyendo las encuestas y que la justicia es la institución más desprestigiada para los argentinos. Hace rato que sabemos que la justicia ha caído muchísimo, ya desde la época de Menem, cuando se desguazó la justicia y empezó la degradación de la justicia, ¿no? Pero lo que está pidiendo la gente no es una reforma judicial. Lo que está pidiendo la gente es justicia. Es jueces que se animen, que se pongan los pantalones, que juzguen en tiempo y forma, conforme a derecho y de manera imparcial. Eso es lo que está pidiendo la gente. La gente está pidiendo que le puedan solucionar los problemas de inseguridad que tienen, los problemas que nacen del narcotráfico, los problemas que nacen de la violencia institucional, que hoy estamos tan preocupados por la cantidad de episodios que hay de violencia institucional a lo ancho y a lo largo del país. Terrible la cantidad de casos. Facundo Astudillo Castro es uno de los tantos casos que hay. Entonces, inoportuna, pretenciosa, atrasada, abusiva, equivocada. Además, lo que es bueno que tengamos presente es que cuando fue el gobierno de Cambiemos, se le dio a la justicia federal, herramientas para poder avanzar en la investigación penal, que fueron muy útiles, como la ley del arrepentido, distintas leyes que hubo que agilizaron los procesos, como la ley de fragancias, como la responsabilidad penal de las empresas, como el programa de protección de testigos que se impulsó tanto. Entonces hubo herramientas, impulsamos herramientas para que los jueces pudieran avanzar de manera con más ritmo en las causas penales. Pero además de eso, yo recuerdo, después de Garabano lo explicará mejor, lo que fue el programa Justicia 2020, que ojalá lo continuaran, con una plataforma con distintas temáticas muy ricas, y una plataforma que permitía la participación ciudadana, es decir, que el usuario de la justicia podía meterse en esa plataforma, ver la temática de su interés y hacer aportes que después eran evaluados por una comisión para llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, como decíamos, nace atrasada, que es lo más importante, y es abusiva por el gasto que significa, ¿no? Pero además esta reforma viola la ley de subrogancias. ¿Por qué? Porque se va a hacer una lista de 23 juzgados por sorteo. Como corresponde sería por sorteo, pero no, con una lista. A dedo se va a mandar una lista a la Cámara para que
la lista va a amarrar la Cámara y después esa lista va a ir al Senado. Ahora, ¿por qué van a hacer esa lista? Si tenemos más de 130 pliegos de postulantes que se han presentado al concurso, que han rendido el examen, que han sido evaluados, han sido entrevistados, han sido ternados y ahora han sido desechados. Se prometió que en 30 días el presidente iba a revisar estos pliegos y iban a ser de vuelta enviados al Congreso. Eso fue en diciembre. Los 30 días pasaron hace rato. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nombrar 23 jueces subrogantes, violando la ley de subrogancias que exige que para nombrar un juez subrogante tiene que haber habido primero un titular en ese juzgado, cosa que acá no ocurre porque están desdoblando los juzgados de penal económico? Sí, bien digo. Entonces, por otro lado, se han manifestado la Cámara de Civil y Comercial Federal como el contencioso administrativo, también se estaría violando el principio de juez natural, avanzando con esto, con esta fusión que se pretende. Pero también hay otro fuero, que es el fuero penal ordinario, histórico fuero, con jueces que jamás han sido cuestionados por su inclinación política o por trabajar incorrectamente. Que era, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2004, el proyecto de reforma judicial que había impulsado Vélez con Quantín, y que ese proyecto a Néstor Kirchner le encantó, de hecho lo mandó al Congreso. Pero después Gustavo Vélez se distanció por aquel episodio con Jaime Estiuso, y bueno, hoy que se rasgan tanto las vestiduras todo el mundo con el tema del espionaje, el presidente Néstor Kirchner lo prefirió a Jaime Estiuso que a Gustavo Vélez. Entonces aquella reforma quedó archivada. El presidente actual, cuando asume y lo nombra a Gustavo Vélez, se emociona a las lágrimas diciendo lo injusto que fueron con vos, yo te voy a jerarquizar, qué sé yo, bueno. Y Gustavo Vélez se pone de vuelta a trabajar con Vilma Ibarra en este proyecto. Y nuevamente es desechado por un proyecto que tiene el nombre de Veraldi, que es este proyecto innecesario, que es un proyecto a medida de la única persona que le interesa esta reforma, que es la señora Cristina Fernández de Kirchner. Pero además de todas estas problemas que tiene esta reforma, por otro lado, se busca crear un consejo consultivo de 11 académicos que nadie puede negar, que son personas prestigiosas, que tienen los galardones para ser considerados académicos, pero este consejo consultivo va a asesorar al presidente sobre cómo reformar, o las reformas que tendría que tener, la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Ninguno de esos 11 ha pasado nunca por ninguno de estos cuerpos. Entonces, si yo quiero hacer una reforma tan importante como esta, de estos cuerpos, ¿no hubiera sido necesario que entre esos 11 por lo menos haya uno o dos que haya atravesado con alguna experiencia alguno de estos cuerpos? Porque cuando vos estás dentro de la justicia, de los distintos órganos, sabés dónde fallan, es decir, dónde se te empasta la causa, cuál es dónde hay que poner aceite para que las cosas sean más ágiles, cuáles son los errores de origen y cuando se ha modificado en el 2006, en qué se ha perjudicado el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Entonces, que no haya ninguna persona con experiencia en estos cuerpos es preocupante. Pero más preocupante aún es que esta constitución por decreto del Consejo Consultivo es violatoria de la Ley de Ética Pública, y por eso es que hemos denunciado al presidente en la justicia por abuso de poder conforme al artículo 248 del Código Penal. Porque la Ley de Ética Pública prohíbe el conflicto de intereses, y ya la jurisprudencia ha dicho que un funcionario público, por más que sea ad honorem, es toda persona que ha sido convocada por el Estado a cumplir una función de asesoramiento en este caso. Y se da el detalle bueno, estos cumplen la función de funcionarios públicos, por lo tanto no pueden tener conflicto de intereses. Y el presidente, sabiendo el conflicto de intereses que tiene el señor Veraldi y el doctor Aslanian, los nombra igual. Es como que se nos rieran en la cara, decir, bueno, no importa, los nombra igual. Hay conflicto de intereses, bueno, los nombra igual. Entonces, a mí me hubiera gustado que el presidente, que habla tanto del diálogo, hubiera pensado que hay una fuerza que sacó el 41% de los votos para hacer
consultada, para ser sumada a esta reforma, para tener una opinión de esta reforma. No podemos seguir gobernando invisibilizando al otro. No es que la otra fuerza sacó el 2% de los votos, sacó el 41% de los votos. Entonces creo que si queremos construir consensos, tenemos que empezar a pararnos en las coincidencias y empezar a pactar en las diferencias, si no va a ser muy difícil poder sacar adelante este país. Esta reforma nace mal por todas las cosas que les dije, y a mí me parece que sería interesante que empezáramos a pensar en una reforma más integral de la justicia. Obviamente no es el momento ahora, lo que está, por eso es que es inoportuna, pero hay sistemas con oficinas de gestión, con pool de jueces, que pueden enriquecer el sistema judicial y que podríamos estar analizando esto, pero esta reforma, como está, no va a andar. No, no es lo que está necesitando el país, ni lo que está pidiendo la sociedad, ni es lo que la justicia necesita hoy que reformemos, porque el que tiene problemas con su inquilino, el que tiene problemas laborales, los va a seguir teniendo. Esta reforma no cambia nada de eso. Por eso creo yo que es una oportunidad perdida nuevamente que tenemos los argentinos. Nada más. ¿Cumplí? Sí, cumplí. Con creces, Marcela, muy bien, muy bien.